Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que se estén conectando para ver este video. Bueno, este video tiene una finalidad importante que es darles un pantallazo del libro Filosofía del Cuidar que tenemos que leer y que forma parte del eje 5 y que vamos a trabajar como un contenido transversal. Este video tiene que ser un referente, una referencia a la hora de que ustedes preparen sus PowerPoint desarrollando cada capítulo, porque lo que yo les voy a marcar son los ejes fundamentales a tener en cuenta para que cuando preparemos el tema o nos pongamos a leer, no nos quedemos muchas veces en una gran cantidad de razonamientos, sino que verdaderamente podamos desarrollar el tema desde lo esencial, desde lo más importante y de las conclusiones a las que llega la autora. Algo importante, vamos a comenzar presentando al libro y a la autora, Filosofía del Cuidar. Irene Comis Mingol, ustedes, había una pregunta que yo les hice al inicio, si conocían mujeres que fueran filósofas, y en general todos me respondieron que no conocían, y, y tiene que ver, bueno, con algunas cuestiones culturales, en donde la mujer ha estado relegada en muchas ciencias, entre ellas también la filosofía. Por eso este libro tiene un doble valor: ponernos en una situación actual, en un tema actual, eh, en algo que yo creo que puede cambiar el mundo si lo empezamos a vivir y a desarrollar nosotros como docentes. Y en segundo lugar, rescatar también la voz de las mujeres en la filosofía, que tienen muchísimo, muchísimo para decirnos y para hacernos pensar. Bueno, este trabajo, señala la autora, tiene que ver con destacar la importancia del cuidado para la construcción de una cultura para la paz. Porque algo importante, nosotros estamos acostumbrados a vivir en una cultura de la guerra, del conflicto, de la confrontación, de ponernos a los seres humanos unos contra otros. Y esta autora va a partir de que la premisa es lo contrario, es decir, tenemos derecho a la paz es un derecho humano fundamental, y desde ahí tenemos que ver que el cuidarnos, o que la filosofía del cuidar, no es algo propio de alguna profesión como puede ser la enfermería, que lo decía acá, sino que en realidad es algo que nos corresponde a todos por el mero hecho de ser seres humanos. Todos tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y a los demás, casi como un principio fundamental de la vida. Por eso ella se propone en este libro contribuir a profundizar en el cuidado como un valor humano imprescindible para una convivencia más pacífica, y un valor humano, esto del cuidar, que va más allá de profesiones o de géneros, especialmente cuando los roles de género hoy en día ya están caducos, como que el hombre es para salir a trabajar y la mujer para quedarse en la casa. Esto, por favor, tenemos ya que sacarlo de nuestra cabeza y pensar en un sentido igualitario del hombre y de la mujer, y también en un sentido igualitario la tarea o la función del cuidar, que quedó muchas veces relegado al papel femenino, y no nos damos cuenta cómo el varón, como ser humano, también tiene que ocuparse e incluirse en estas tareas de cuidar. Bueno, hay varias problemáticas transversales de fondo que se tienen que afrontar en estos debates. En primer lugar, nuestro deseo de paz, este deseo de paz que tenemos cada uno de nosotros intrínseco en nuestro corazón, y que normalmente la paz se coloca como algo que está después de un conflicto, y esta mujer en su pensamiento y en su razonamiento trata de llevarnos de que la paz es el eje primario, fundamental, y que el conflicto en realidad es una ruptura de un derecho fundamental que nosotros tenemos, como es la paz. Por eso vamos a tener que
deconstruirnos, como aparece en esta imagen, volver a deconstruirnos y a reconstruirnos para poder entendernos como sociedad y para poder entendernos desde esta perspectiva y poder transformar la realidad, que en definitiva es todo lo que queremos, ¿no? El propósito de este trabajo entonces es doble: las aportaciones que puede tener la ética del cuidado, la filosofía del cuidado para una cultura para la paz, y del otro lado, que es lo que a mí me interesa muchísimo que estudiemos, es una propuesta educativa que tiene que estar presente en la currícula de todos los centros educativos, y nosotros como docentes o como futuros docentes tenemos que internalizar, y por eso que me interesa tanto la lectura de este texto. Dos son las atribuciones que se suelen hacer a la ética del cuidado o a la filosofía del cuidado cuando hablamos de esta palabra, del cuidar, del cuidarnos, del cuidar a los demás. Y en primer lugar es esto como que fuese algo propiamente de la mujer, algo como feminista si se quiere, y en su contraposición es oponer la ética del cuidado a la justicia, como que si yo me dedico a cuidar, en definitiva termino siendo injusto y no le doy a cada uno lo que corresponde. Bueno, estas dos premisas son absolutamente falsas, y van a ver ustedes cómo esta autora a lo largo del libro trata de deconstruir lo que hablábamos recién, estas premisas, para llegar a la premisa verdadera. El peligro que existe de clasificar esta ética como una ética de la mujer es designar el cuidado como algo propiamente femenino. Y esto vamos a ver que es una de las cosas que tenemos que deconstruir, que tenemos que hacer caer, porque el cuidado nos corresponde a todos. Entonces vamos a ver cómo el cuidado es algo que construimos socialmente y de lo cual lo tenemos que aprender. No es algo que traigamos muchas veces de modo natural, ni el hombre ni la mujer, sino que esto se va construyendo de modo cultural. Y en esto algo que tenemos que reconocer es que todos somos capaces para el cuidado. Es algo que tenemos que aprender y es algo que tenemos que cambiar, de construir culturalmente, para darnos cuenta que todos tenemos esta responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a los demás. La dicotomía que se da entre justicia y cuidado también se ha comparado a aquellos que oponían los sentimientos a la razón, como si los sentimientos no fueran parte de la razón o la razón no fueran parte de los sentimientos. Bueno, esto yo lo trabajé muchísimo en mi tesis doctoral, mostrando cómo el pensamiento y la verdad brotan de los sentimientos y de cómo nosotros nos sentimos ante la vida. Si yo me pongo con miedo o me pongo con bronca ante la realidad, nunca voy a conocer la verdad de esa realidad. La única manera de conocer la verdad de esa realidad es desde el amor. Y esto evidentemente necesita criterios de justicia, como también necesita criterios racionales, porque tengo que saber a quién, cómo y cuándo cuidar. Pero esto es importante. Quiero que entendamos este pensamiento de que el cuidado, el cuidar y la paz son conceptos fundamentales que tenemos que tener todos por el solo hecho de ser seres humanos. No es que algunas personas lo tienen y otras no, o que son más inteligentes quienes no lo tienen porque viven despreocupados de la realidad de los demás, sino que todo lo contrario: aquellos que viven despreocupados de la realidad de los demás y el cuidado es como algo externo a ellos, están fallando como seres humanos. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, y esto es lo novedoso de esta propuesta. Entonces la ética del cuidado, el cuidado en todas las realidades de la vida, como les he puesto yo aquí en esta diapositiva, fíjense para todo lo que se usa la palabra cuidar, y estos son simplemente ejemplos, ¿no? Por un lado, el aporte que puede tener esta mirada o esta perspectiva, esta ética o este pensamiento o esta filosofía para poder transformar los conflictos en algo pacífico y poder llegar a solucionar los conflictos de un modo pacífico. Y por el otro lado, el aporte fundamental que tiene esta ética, porque el desarrollo humano se transita a través de las etapas del cuidado. Piensen ustedes que si no nos hubiera cuidado alguien cuando éramos pequeños,
en este momento ni yo les podría estar explicando esta clase, ni ustedes podrían estar del otro lado tratando de comprender y después de poder devolver lo que vamos aprendiendo. Entonces el desarrollo humano transita por la etapa del cuidado. Entonces, ¿por qué olvidarla en determinada etapa? ¿O por qué pensar que en determinada etapa la madurez consiste en apartarse de la tarea del cuidado? Todo lo contrario, ¿no? Esto es algo que tenemos que adquirir de modo fundamental. Y con respecto a la solución de conflictos que tiene una ética del cuidado, es salir de tres lógicas que nos hacen muchísimo daño. La primera, no somos la igualdad, somos todos iguales, pero esa igualdad se da en la diferencia. Es decir, existe una multiplicidad y en esa multiplicidad todos somos importantes, todos somos necesarios y nadie es mejor ni peor que nadie y todos tenemos algo que aportar. Esta es la primera cuestión que tenemos que ver, la multiplicidad, la diferencia y al mismo tiempo la igualdad. Y algo que tiene la ética del cuidado, que el mundo actual se horroriza cuando uno lo dice, es que tenemos que tender hacia una ética donde no haya ganadores y perdedores, sino que todos podamos ganar. Es una ética donde todos salimos primero. Fíjense, ustedes cambien este mundo tan competitivo, el capitalismo que nos hace tan competitivo y que nos pone en esta lógica del ganar y del perder. Bueno, tenemos que salir de esa lógica porque la verdadera lógica de la ética del cuidar o de la filosofía del cuidar es cuando todos salimos ganando. Todos tenemos que ser ganadores en la vida y todos tenemos que ser ganadores en lo que hagamos. No existen mejores ni peores estudiantes, no existen ni mejores ni peores docentes, existen docentes que intentan enseñar y existen estudiantes que intentan aprender y cada uno con sus necesidades o con sus dificultades o con su diferencia tenemos que llegar a la misma premisa que es aprender. Y así en todos los órdenes de la vida. Por eso la prioridad tiene que darse. ¿Cuál es la prioridad que tendría que tener la sociedad? Es atender las necesidades primero y no tanto castigar al que se equivoca. Entonces, si nosotros atendiéramos a las necesidades humanas fundamentales, nos daríamos cuenta que habría menos gente que se equivoque, porque si todos tenemos las necesidades básicas humanas satisfechas, no tendríamos necesidad de encontrar la satisfacción de esas necesidades por medios que hacen daño a los demás y que generan conflictos o guerras. Esto es una lógica muy importante y en esto la autora trata de señalar la conexión intrínseca que hay para esta ética del cuidado en algo que es un eje motor y una fuerza vertebradora de todo lo que estamos diciendo, que es el amor. Y el amor interpretado no solamente en un sentido de pareja, que desgraciadamente cuando hablamos de amor solo lo entendemos de un modo erótico, de pareja o sexual, y el amor tiene un montón de ámbitos que trasciende esto y que lo vamos a estudiar mucho nosotros en formación ética, y que tiene que ver con el amor para poder romper el círculo de violencia, un amor que intenta brindarse y dar y que puede transformar, así como en el maravilloso cuento de la Bella y la Bestia, la peor de las bestias puede ser transformada por el amor. Lo que pasa es que el amor tiene que tener la paciencia de poder llegar hasta realizar esa transformación, porque somos impacientes o a veces queremos resultados absolutamente rápidos, pero esta es la base, esta es la fuerza que tiene la ética del cuidar y esta nueva propuesta que estamos haciendo. Entonces, resumiendo y retomando lo que estamos diciendo, las tareas de atención y de cuidado son importantes para el desarrollo humano y cuando no se dan estas tareas de cuidado, evidentemente el desarrollo humano puede desviarse y terminamos siendo animales, bestias, y no somos verdaderamente humanos. El cuidar tiene que salir de la esfera privada y tiene que llegar a la esfera pública, así como ahora, supónganse con la pandemia del COVID-19, en lo público estamos generando situaciones para poder cuidarnos unos de otros y no contagiarnos y no resultar enfermos. Bueno, esto en realidad tendría que ser algo permanente en el ámbito público. Todos nos tenemos que cuidar. Piensen ustedes lo que serían las normas de tránsito o las leyes o las normas
si lo entendiéramos como que lo que estoy haciendo con eso es cuidar al otro, y cuidarme a mí mismo. Si yo no paso un semáforo en rojo, estoy cuidando a otro de tener un accidente, pero también me estoy cuidando a mí mismo de tenerlo. Y en esto también tenemos que entender que quienes suministran las tareas de cuidado no son las mujeres, sino somos todos los seres humanos, varones y mujeres. Tenemos que romper esta perspectiva de que el suministrador de las tareas de cuidado es la mujer, para entender que los suministradores de la tarea del cuidado somos todos los seres humanos, seamos varones o seamos mujeres. Acá no importa el sexo, no importa la raza, no importa el color de la piel, la religión, nada, sino que el cuidar es una tarea que nos compromete a todos. Porque si no terminamos colocando, feminizando situaciones justamente que generan la desigualdad entre el hombre y la mujer. Esto de que la mujer tenga una jornada laboral más complicada que la del varón, porque además de tener su trabajo, tiene que llegar a la casa a hacer las tareas laborales de la casa, cuando eso debería estar repartido justamente entre el varón y la mujer, entre aquel que tiene más tiempo y que puede dedicarse más a estas tareas, no importa si esto es el varón o la mujer, y de repartirnos las tareas del cuidar entre los dos, porque si no terminamos generando situaciones de desigualdad y de pobreza como la que vemos en el mundo actualmente. También vemos cómo desgraciadamente el mundo globalizado que nos toca vivir nos transforma en egoístas, y ese egoísmo hace que las tareas de cuidado queden fuera de la sociedad. Hoy en día, fíjense que la ancianidad o los jubilados aparecen como un problema, cuando en realidad debería ser aquello, por ser los más débiles, donde la sociedad se esté ocupando realmente, pero las tareas de cuidado aparecen como algo que no tiene nada que ver con lo económico. Esto es muy importante, porque se van desmantelando de la sociedad todas las tareas de cuidado. Antes, por ejemplo, sigamos hablando de la ancianidad, antes las familias se hacían cargo de sus seres queridos, de sus ancianos, de sus personas mayores, y podían llevar adelante esa tarea de cuidar del adulto mayor. Hoy en día está la tendencia en este mundo de la globalización, de la economía y del beneficio económico, está la tarea de que el anciano, la persona mayor o el adulto mayor es un bien desechable, entonces lo tengo que llevar a un asilo, digamos, apilar en un asilo, hasta que le llegue el momento de la muerte, para que no moleste a aquellos que están siendo productivos en una sociedad. Ahí fíjense, se marca como tarea principal o primordial la producción y no el cuidar de aquellas personas que realmente necesitan. Y para esto, algo importante que tenemos que rescatar es que esto lleva tiempo. Esto lleva tiempo. Para las tareas del cuidado necesita tiempo que a veces el trabajo, la sociedad en la que estamos viviendo no nos permite. Entonces esto también tenemos que aprender a tomarnos tiempo. En la escuela nos pasa, ustedes van a ser docentes, apuramos a los estudiantes para que terminen el trabajo rápidamente, para que lo puedan entregar y puedan tener la nota. Y nos tomamos el tiempo de que ese trabajo uno lo goce, lo disfrute, lo pueda, lo pueda valorar de otra manera. Bueno, fíjense, a esto es lo que nos tiene que llevar la ética del cuidado, y poder salir de esta dicotomía que estamos teniendo entre factor económico y cuidar, como si fueran dos realidades absolutamente opuestas. Entonces, volver a recuperar la noción de tiempo y volver a recuperar algo que es muy importante, que es la necesidad del diálogo como una capacidad moral que genere acuerdos que nos lleven a buen puerto en esta tarea de protegernos, de cuidarnos unos con otros. Bueno, todos estos conceptos fundamentales están en la primera parte del libro. De aquí pasamos a una segunda parte, bastante más concreta, bastante más ejemplificadora, sin tantos desarrollos teóricos. La primera parte tiene una mayor cantidad de desarrollos teóricos, mientras que la segunda parte trata de llevar esos desarrollos teóricos a un factor más práctico. Y aquí aparecen algunos conceptos que son importantes. Primero que nada,
La ética del cuidado lleva a una educación para la paz, y en esta educación para la paz son importantes dos conceptos claves. En primero, esto que hablamos de lo multifactorial, es decir, somos diferentes y esto no tiene que generar una guerra. Vos podés pensar distinto a mí, mi mujer y yo somos diferentes, mi pareja y yo somos diferentes, mi hijo y yo somos diferentes, y esto hace que tengamos diferencias, pero esas diferencias no generan conflictos, sino que deben generar justamente todo lo contrario, armonía. ¿Y cómo conseguimos esa armonía? A través de un valor fundamental, un valor moral fundamental que tiene esta ética, que es la empatía, es el motor que nos mueve absolutamente hacia poder cuidar a los demás. Y en esto necesitamos educar para la ciudadanía, pero en esta conceptualización. El ciudadano, el otro, de alguna manera es un conciudadano, es un hermano a quien le debo respeto, le debo amor, pero también le debo el cuidar del otro, que me corresponde como ser humano, porque es un derecho humano fundamental que tenemos. La paz es un derecho humano fundamental. Nadie me puede quitar ese derecho humano. Fíjense, en esto es fantástico, las Naciones Unidas, cómo han ido avanzando en esta teoría de los derechos, y llegamos a este derecho humano fundamental, que es el derecho a tener paz. Por eso, cuando alguien te quita la paz, uno puede decir, por favor, respeta el derecho que tengo a vivir en paz, porque necesito que me cuides, como yo también necesito cuidarte a vos. Se dan cuenta que es una lógica absolutamente distinta la que estamos acostumbrados a vivir, a la que se nos propone con esta nueva filosofía o con esta nueva ética. Entonces, esto requiere educación. Esto no es algo que vamos a absorber inmediatamente nosotros o que la naturaleza nos da por código genético. Esto necesita modelarse, necesita aprenderse, son valores que tenemos que aprender, son valores que necesitan modelar nuestro carácter, nuestra conducta, y hay algunos recursos en la educación que son fantásticos, como la utilización de la literatura, porque la literatura, el leer cuentos, el leer relatos, narraciones, donde de repente aparecen estos valores nuevos, nos abre una perspectiva diferente. Ustedes han visto a los niños cómo les encanta esta narración, esta literatura, esta teatralización a veces que hacemos de los relatos, y es fundamental en la educación. En segundo lugar, esto de la imaginación, es decir, pensar que hay situaciones que podemos generar nosotros como novedosas, y esto la escuela tiene un papel fundamental, y nosotros como docentes tenemos un papel fundamental. A ver qué se te ocurre a vos que podemos hacer nuevo, imaginativamente nuevo, en esta realidad, en esta situación, como para poder adquirir estos valores que son fundamentales. Y en tercer lugar, la creación de un ambiente en el aula donde todos sintamos que nos estamos cuidando y nos estamos protegiendo y nos estamos valorando, y nadie es menos que el otro, sino todo lo contrario. Esto lo tenemos que generar en un ambiente en el aula, y les puedo decir que muchas veces requiere de parte nuestra como docentes de un esfuerzo muy grande, porque estamos acostumbrados a comparar, estamos acostumbrados a competir, estamos acostumbrados a destacar a una persona por encima de las demás, y esto de decir todos somos importantes, y la mínima palabra que digas es importante y la tenemos que poner en valor, requiere de un esfuerzo de parte del docente, de parte de todos, que tenemos que mancomunar. Por eso ese corazón que está lleno de manos, que debería ser nuestro corazón lleno de manos, como estamos tratando de hacer aquí en esta aula de filosofía, ahora de modo virtual, y espero que en algún momento prontamente podamos hacerlo de modo presencial. Y tres principios que son fundamentales. Estas fotos nos tienen que movilizar, porque estas cosas pasan en nuestra sociedad y a veces nos pasan a nosotros. No está fuera de nosotros, nos pasa a nosotros, somos nosotros los que a veces no contamos con los recursos para poder seguir adelante, y entonces por eso necesitamos volver a valorar el cuidar a los demás, el no dejar a nadie desprotegido, especialmente aquellos que son las víctimas, las grandes víctimas de nuestra sociedad, como pueden ser los niños, los ancianos, los enfermos, los discapacitados, aquellos que son víctimas de violencia, de guerra, de enfermedad, podemos decir actualmente.
Y la praxis de cuidar, porque esto no es algo que tenemos que desarrollar teóricamente, sino que tenemos que llevar a la práctica, esto de cuidar y de cuidarnos, esta práctica es la que permite transformar los conflictos. Cuando nosotros estamos brindándonos a una tarea de cuidar y de protegernos, los conflictos verdaderamente son mínimos y prácticamente se superan muy fácilmente. Bueno, para todo esto es necesario implementar un sistema educativo nuevo. Nosotros tenemos que ser los gestores de este sistema educativo nuevo, donde podamos generalizar este valor, y aparece aquí una palabra nueva que es la coeducación, es decir, nos estamos educando todos juntos, ustedes me están educando a mí también en esto y me tienen que mostrar si yo a veces no he sido, no los he cuidado. Por eso en la clase y en el aula tienen que aparecer como prácticas sociales de transformación y de satisfacción de nuestras necesidades, la ternura, la dulzura, el cariño, el amor, el cómo nos decimos las cosas, el cómo nos expresamos, el cómo a veces hasta cuando estemos en desacuerdo podemos decirnos y manifestar este desacuerdo, pero a través del cuidado, del respeto, del amor, del valorar al otro. Es una lógica absolutamente distinta y nuestra escuela no está montada en esta lógica, lo tenemos que ir construyendo y haciendo día a día. Por eso termina la frase, el libro termina con esta frase hermosa de Gandhi, donde él fue el único, la única derrota que tiene el Imperio Británico en la historia de este imperio ha sido en la India, y se hizo sin derramar una sola gota de sangre, que fue la revolución pacífica que llevó adelante Mahatma Gandhi, que no es fácil, no es fácil hacer esto, porque uno dice, sí, la paz es fácil, no, no es fácil mantener la armonía, no es fácil mantener la paz, no le fue fácil a él, no nos es fácil a nosotros, pero es una cultura que nos hace inmensamente felices cuando logramos practicarla. Y Gandhi decía estas palabras que terminan esta presentación y que terminan el libro de esta autora, esta filósofa Irene Gómez Mingol, tan fantástica que estamos aprendiendo a conocer y a desarrollar, y dice, no hay un camino hacia la paz porque la paz es el camino. Así que bueno, esta es la introducción, estos son los conceptos fundamentales que tiene este libro y que espero que les sea de mucho provecho y que podamos desarrollar, y armando la presentación que tenemos que armar en grupo y en equipo, podamos brindársela a los demás y nos vayamos contagiando de este valor supremo de los derechos humanos, que es el derecho a la paz. Ha sido un gusto poder acompañarlos en esta introducción, perdonen que ha sido un poco larga, extensa, pero hemos podido desarrollar todos los conceptos de un modo importante. Muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima presentación. Hasta luego.